que por eso están ahí y nos están mirando, nos están escuchando. Seguimos todos vivos, somos sobrevivientes. Las crisis también significan oportunidades. ¿Cómo encontrar oportunidades en situaciones tan difíciles como las que estamos planteando? Luis Grach, ¿nos ayudás? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, María Belén? Bueno, primero yo quisiera empezar diciendo que las crisis económicas pueden enfermar a la gente. Claro. No es un problema solamente del bolsillo de la economía, sino que se puede transformar en un problema serio de salud. ¿Y por qué la gente se enferma frente a una crisis o se puede enfermar? Primero porque siente miedo. El miedo es una emoción caracterizada porque el sujeto siente una sensación sumamente desagradable frente a una amenaza real o fantaseada. Y hay dos tipos de miedo, hay un miedo realista y un miedo neurótico. El miedo realista es el miedo que tiene una proporción, que hay una proporción entre la intensidad del miedo que el sujeto tiene y la amenaza real que eso significa. Y el miedo neurótico es cuando hay una desproporción entre el miedo y la amenaza real. Por ejemplo, si una persona se quedó sin trabajo, no sabe cómo va a pagar el alimento y los medicamentos de sus hijos, o la escuela, o la luz, o el gas, o el teléfono, tiene una angustia y un miedo realista. Si una persona tiene una fortuna invertida en la bolsa y perdió un par de puntos en la bolsa y tiene un apego patológico al dinero, lo que va a tener es un miedo neurótico, una angustia neurótica. Entonces, lo primero que hay que diferenciar es eso. ¿Qué quiere decir con esto? De que cuando una persona ve amenazada su subsistencia, lógicamente tiene inquietud y tiene lo que se llama estrés. El estrés implica que el sujeto está sometido a exigencias que no sabe si va a poder cumplir, que no sabe si va a poder cumplir adecuadamente las exigencias que la vida le plantea. Por ejemplo, hay varios tipos de estrés. Hay un estrés que es el estrés cotidiano, que es el estrés que tenemos todos los días cuando nos levantamos, vamos a trabajar, yo voy a mi consultorio, vos venís al canal, y que implica lidiar con las exigencias de la vida cotidiana. Hay un estrés del segundo término que sería el estrés frente a acontecimientos traumáticos. Una persona que se queda sin trabajo, una crisis económica como la que estamos atravesando, un duelo, una enfermedad, esas cosas de algún modo son situaciones negativas, disruptivas en la vida de un sujeto. Y existe un tercer tipo de estrés que es un estrés catastrófico, que es cuando de pronto hay una gran problema, la guerra, digamos una gran afectación meteorológica que impide el normal desarrollo de la vida cotidiana de los seres humanos. Este estrés se puede dividir a su vez en dos tipos de estrés, un estrés normal y un estrés patológico. El estrés normal, que es el de la vida cotidiana, se llama eustrés y es el que de algún modo nos produce un apronte para la lucha, para enfrentar las exigencias de la vida cotidiana. Ahora, si este estrés se prolonga mucho tiempo, este estrés se llama distrés y empiezan a aparecer sintomatologías físicas y psicológicas. ¿Cómo darse cuenta que ya llegaste al estrés, que sos una persona estresada? Claro. Bueno, el concepto de estrés lo introdujo en la medicina un médico que se llamaba Hans Selye en el año 1930. Este médico era hijo de un cirujano austríaco y él hizo una observación muy interesante. Se dio cuenta de que enfermos de distintas enfermedades tenían todos ellos una sintomatología común, que consistía en astenia, decaimiento, debilidad, falta de iniciativa, una ligera depresión. Y llamó esto el síndrome de estar enfermo. O sea, cualquiera sea la patología que la gente padezca, va a tener un síndrome de estar enfermo, que fue el núcleo inicial de lo que él llamó el estrés. ¿Qué quiere decir? Que una persona que está sometida a una exigencia que no puede cumplir, su organismo va a pasar básicamente por tres etapas. La primera es la reacción de alarma, es decir, vos te enteraste que te quedaste sin trabajo, entras en una situación de estrés agudo, todo tu organismo empieza a reaccionar frente a esa situación. Sí, cortisol, aceleramiento del latido del corazón. Tenés todo un circuito que significa el hipotálamo estimula la glándula hipófisis, la hipófisis segrega una hormona que se llama adenocorticotrofina, que estimula la glándula corticoides, que libera
adrenalina y cortisol. La adrenalina aumenta la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, aumenta la glucemia. Todas estas cosas nos preparan para la fuga o para la lucha. O sea, si yo tengo que salir corriendo porque ahora alguien grita fuego y hay una amenaza de incendio, vamos a tener una brusca irrupción de adrenalina en el torrente sanguíneo, nuestra frecuencia cardíaca va a aumentar, nuestra frecuencia respiratoria va a aumentar, lo cual nos hace mucho más predispuestos a poder huir o a enfrentar una situación de esta naturaleza. El tema es que hay muchos que nos están escuchando y dicen, bueno, yo tengo todos estos síntomas del estrés. O sea, lo que nos están mirando dicen, bueno, yo soy una persona que está estresada. Correcto. Ahora, ¿qué pasa con esa persona que convive con el estrés asiduamente y ya el estrés se convierte en crónico? O sea, frecuentemente tenés el cortisol, el aceleramiento de los latidos del corazón y demás, porque la situación de angustia y el miedo al que vos te referís, porque vamos a hablar de lo que realmente pasa, no hablemos del que, por ejemplo, vos decías, tiene una situación hipotética que quizás nunca pasa, sino real. Una amenaza real, una no amenaza fantaseada. real, por ahí lo que le pasa para el trabajo, no llego a fin de mes, como para pagar las cuentas, vienen los aumentos, yo no sé dónde sacar la plata, todo eso es real. Sí. Y entonces aprendés a vivir con el estrés. Se convierte en crónico. Al principio pasa por una etapa que es la reacción de alarma, después pasa por lo que se llama la fase de resistencia, que es cuando el organismo se acostumbra a luchar frente a la situación de estrés. Y puede, si se prolonga esto, llegar a lo que se llama la fase de agotamiento, que es donde el organismo colapsa y entonces aparecen las patologías orgánicas. Una persona puede tener hipertensión arterial, puede tener un infarto, puede tener un accidente cerebrovascular, puede tener trastornos gastrointestinales, puede tener una úlcera, enfermedad diverticular, toda una serie de patologías psicosomáticas producto de lo que se llama la fase de agotamiento de un estrés crónico. Ahora, vos me preguntabas qué se hace para mitigar la situación de estrés. Sí, y te voy a decir más, ¿qué se hace para no llegar a eso? Porque, a ver, nos está mirando mucha gente, dice, yo tengo miedo, ¿qué se hace con el miedo? Se lo mira, se lo enfrenta, parece como una emoción, si la emoción perdura ya parece como un sentimiento, y entonces la persona se levanta todos los días con angustia, ¿qué va a pasar hoy? Se va a dormir con angustia si es que puede dormir. Entonces, ¿qué hacer para no llegar a esa situación del estrés? Claro, al principio lo que hay que pensar es que no todo el mundo puede lidiar con las situaciones de estrés del mismo modo. Ahí está lo que vos anticipabas al principio, que tiene que ver con la resiliencia. Sí. La resiliencia es la capacidad que tienen ciertas personas de enfrentar la adversidad, de sobrellevar la adversidad y salir airosos. Yo pongo siempre un ejemplo extremo, por ahí es un ejemplo excesivo, pero yo diría que mucha gente tuvo la capacidad de resiliencia de sobrevivir a guerras, de sobrevivir a campos de concentración. También hubo factor de azar, hubo quienes hubo quienes fueron elegidos para ir a la cámara de gas y no tuvieron posibilidad de ser resilientes, pero los que estuvieron, por ejemplo, en campos de trabajo, hubo muchas personas que tuvieron un nivel de resiliencia y de fortaleza que tiene que ver con cierta asociación con lo que los psicoanalistas llamamos las pulsiones de autoconservación. Ahora, ¿qué podemos hacer? Varias cosas. La primera cosa es ser realista. ¿Qué quiere decir ser realista? En general, las fantasías suelen ser mucho más lúgubres que la realidad. Claro, nos anticipamos a cosas que por ahí no van a pasar. Y de noche siempre vemos la realidad mucho más grave de lo que termina siendo. Por supuesto, con esto no quiero minimizar la situación de la gente que la está pasando muy mal. Me pueden estar viendo en este momento por televisión, la gente dice, bueno, Luis no minimiza, puede minimizar esto porque tiene una situación privilegiada. Es verdad, si yo me comparo con alguien que se quedó sin trabajo, que no puede darle de comer a sus hijos o no pagar los medicamentos que necesita, es desesperante. Yo soy un privilegiado, pero puedo imaginarme lo que eso significa, porque yo tampoco provengo de un hogar rico, tengo antecedentes históricos, mi padre era obrero, así que conozco lo que es la realidad de alguien que tiene que luchar día a día para mantenerse. Y ahí, viste que al principio te hablaba de las oportunidades, cómo hablarle a una persona que pasa por esta situación, que quizás esa crisis se presenta como una oportunidad de otras cosas. Hay gente que, por ejemplo, tiene muchísimos dones o potencialmente también la capacidad de hacer otras cosas y nunca se probó a eso iba a ir justamente. La primera cosa es ser realista, la segunda es pensar en cuáles son
los recursos que vos tenés. Claro. Vos tenés una familia, tenés amigos, tenés un oficio, tenés una vocación, tenés gente para la que trabajaste y con la que quedaste en muy buenas relaciones anteriores, gente a la que podés recurrir. No somos extranjeros en la Argentina, no es lo mismo pasar por una crisis económica siendo un extranjero en otro país. Que yo les digo a los que se quieren ir también, ¿no? Claro. Porque, bueno, les cuento que nosotros sobrevivimos a la crisis de 2001, sí. Cada uno contará su crisis, Sí. digamos, la crisis económica nacional, más allá de las crisis personales que cada uno atraviesa en la vida y que nos han hecho crecer a todos y volvernos más sabios, ¿no? Exactamente lo que acabas de decir es cierto también. Las crisis tienen un comienzo, tienen un desarrollo y tienen un final. La otra cosa que le diría frente a la crisis de hoy, los seres humanos tenemos en general una especie de incomodidad social y hasta te diría de vergüenza de ser pobres. Nos da vergüenza ser pobres, es como si ser pobre fuera indigno. Frente a una crisis, una persona que se quedó sin trabajo y no puede proveer a su familia de las necesidades básicas, además de la angustia que tiene que saber que él no es culpable, que él no es responsable. No es lo mismo que yo haya ido al casino y me haya jugado el sueldo, claro, que de pronto me despidieron en una situación de crisis económica del país, en una situación injusta, y que yo no me tengo que sentir culpable de eso. ¿Eso le pasa mucho al hombre? Las mujeres somos muy culposas en muchas cosas, digamos, o estamos tildadas de culposas en relación con la maternidad, que si dice que esto, que lo otro, que si el trabajo, que si el tiempo, pero el hombre, digamos, tan vinculado también con el trabajo, es el que siente la culpa por no llevar el pan a su casa como proveedor. La mujer la siento como mucho más resiliente y la siento con a veces más capacidad de salir adelante, como que no le importa, además si tiene que cambiar de trabajo para darle de comer a sus hijos, bueno, no importa si antes era gerente y ahora tiene que hacer otra cosa. ¿Puede ser? Sí, ¿O no? totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Más allá que los hombres también salen muchísimo adelante, pero hay una cosa cultural, ¿no? Sí, vinculada al trabajo con el hombre. Afortunadamente hoy en día el rol de la mujer social ha cambiado muchísimo y la mujer hace un aporte económico a la familia igual y a veces superior que el del hombre. Pero es verdad lo que vos decís, que el hombre, nosotros unimos mucho la potencia, la masculinidad a el ser proveedor. Y muchas veces para el hombre no poder quedarse sin trabajo es algo que afecta muchísimo su dignidad, su autoestima, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta en el sentido de que quizás en eso la mujer también tiene, con la capacidad de tener hijos, un elemento compensatorio de su autoestima respecto de que ella, su rol más productivo. Con esto no quiero decir que la mujer solamente se tiene que reducir al campo estricto de la maternidad, pero es un elemento compensatorio muy importante para ella. Muchísimas gracias. Es muy interesante, lo estamos planteando y lo vamos a seguir desarrollando otro día. Un placer, María Belén. Es muy útil, igualmente. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa, ya volvemos con más información de C5N. Tenemos que salir.